Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola, ya ustedes me conocen, conmigo está Joel, mi compañero del podcast que ustedes también conocen, y hoy tenemos una invitada especial. Ustedes saben quién es ella porque ustedes han escuchado harto aquí de ella. La hemos mencionado un montón de veces. Natalia, mi hermana, está aquí con nosotros. Hola, esta es la famosa Natalia de la que yo siempre hablo, la mamá de Mila. Saludos. Ella está aquí con nosotros en este episodio porque el tema que vamos a hablar va a ser una conversación, va a ser un diálogo, relax. Y profundo en el sentido de que nosotros nos vamos a vulnerabilizar. No sé si eso es una palabra, si tiene un disparate, pero nos vamos a poner, vamos a hacer, entendemos. por lo menos, sí, yo sé que por lo menos me entienden. Vamos a ser vulnerables y vamos a compartir con ustedes experiencias espirituales que nosotros hemos tenido personalmente. Grabamos un episodio con nuestra lídera Dianés hace poco, donde hablamos de experiencias espirituales en comunidad. Vamos a hablar hoy de experiencias espirituales personales que han sido Dios con nosotros. Y no podía pensar en una mejor persona para invitar a este podcast que mi hermana, porque mi hermana ha tenido unas experiencias, mi hermana tiene un don espiritual, sobrenatural, bello, y ha tenido unas experiencias increíbles. Y estoy súper emocionada de que las escuchen y las conozcan, incluyendo a los que estamos en esta cabina, que no las saben. Bien carita asustada. Sí. Estoy, porque no es lo mismo saberlo que hablarlo en público. Sí, por eso, y te agradecemos que estés dispuesta a compartir con nosotros estas experiencias, que espero que además de servir para, más allá de rellenar un espacio en el podcast, que también pueda ayudar a incrementar la fe del que nos está viendo. Antes de empezar, yo quiero darle una base bíblica a esto. Y para eso le voy a pedir a Joel que lea, está aquí, bueno, tú lo tienes ahí también, Claro. Primera de Corintios 2, del 9 al 10. Del 9 al 10. Que dice así. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto o oído, y ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha manifestado por medio del Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Quería que leyéramos este versículo porque yo pienso que esto es una explicación de cómo nosotros llegamos a experimentar cosas sobrenaturales. Este versículo nos dice que el Espíritu Santo entra a lo profundo de Dios. Y ese mismo Espíritu está dentro de nosotros. Y si ese Espíritu que llega a lo más profundo del corazón de Dios está también en nosotros, pues yo pienso que es una consecuencia inevitable que experimentemos cosas espirituales. Amén. Mismo es. Y yo quiero que empecemos con Joel. Yo quiero que Joel nos cuente una experiencia espiritual que haya impactado su vida y que conste, yo las que sé de algunas, porque no todas son las de mi hermana, pero nosotros no sabemos, o sea, yo no sé qué va a contar Joel, ellos no saben qué yo voy a contar. Quería hacer esa salvedad. Chévere. Pues gracias por la oportunidad, ¿verdad? De poder compartir. Y evaluando, ¿verdad? La pregunta cuando la recibí. La primera experiencia que me vino a la mente, diría que es la primera experiencia que tuve de todas. Fue la que me impactó y todavía pienso en ella y pienso como si hubiese sido ayer. Fue reciente, yo estaba comenzando, ¿verdad?, en el Evangelio, no me había bautizado todavía, estaba comenzando a conocer a Jesús. Aquí ¿verdad?, en Amelia, que me recibió con brazos abiertos y me comenzó a enseñar. Y ya yo estaba comenzando a estar presto a escuchar y a sentir su presencia. O sea, yo quería que eso sucediera.
Pero sabemos, ¿verdad?, que todo sucede en el tiempo de Dios. Y yo era de las personas que a veces tenía sueños malos y pues me levantaba gritando. Con el sueño malo, tratando de levantarme. Pero entonces en esta vez tuve un sueño donde no recuerdo bien qué era lo que estaba pasando, pero yo automáticamente las palabras que yo decía eran levántame. Una y otra vez, levántame, levántame. ¿Tú decías eso en el sueño? En el sueño, levántame. Y cuando yo me levanto, abro mis ojos, estoy en mi cuarto, estaba soltero en ese momento, yo veo una silueta, como si fuera el Padre que me estaba viendo en ese momento. Duró unos 3, 4, 5 segundos y me quedé impresionado. Yo estoy seguro que esa fue la primera vez que Dios me dijo a mí, yo estoy aquí para levantarte. Yo estoy aquí para caminar contigo y desarrollarte en este caminar. Es como si tu espíritu lo hubiera estado, como si tú estás conscientemente dormido, pero tu espíritu reconocía que estabas ante la presencia del Padre y te estaba diciendo, le estaba tu espíritu diciendo al Padre, levántame. Algo así, ¿verdad? Algo así, definitivo. Fue algo de verdad que se me paran los pelos diciéndolo porque fue una experiencia, y no lo he dicho mucho, pero fue una experiencia de verdad que tocó mi corazón y de ahí en adelante, o sea, cuando tengo que recordarme, ¿verdad?, por qué estoy aquí y quién me trajo hasta aquí, yo puedo recordar ese momento y saber que no es solamente una idea, es algo que está presente conmigo en todo momento. Y solamente me toma ese espacio, ese momento que tuve con él para recordarme, ¿verdad?, de que yo tengo ese poderoso gigante conmigo. Despierto, dormido, en todo momento. Así que es poderoso. Qué bella. Bueno, yo creo que la contestaste. Te voy a preguntar que cómo eso ha impactado, cambiado tu fe. Sí, lo que ha hecho es solidificarlo porque yo puedo volver a ese punto y decir, yo estoy aquí porque Jesús me ama y Él quiere lo mejor para mi vida y Él me va a apoyar, no importa qué. O sea, Él está ahí conmigo. Y después de esa experiencia, ¿cesaron esos sueños, esas experiencias de levantarte? Sí cesaron, buena pregunta. Hubieron momentos donde tal vez, ¿verdad?, porque hemos hablado anteriormente que estos sueños a veces son batallas espirituales que se están dando, pero no desde ahí en adelante no me había levantado sin dar una batalla, porque me volví a levantar en otras ocasiones. No recuerdo ahora muy bien en una ocasión que yo estaba en ese trance de ir levantándome, y yo decía, esta casa es de Dios, esta casa es de Dios, esta casa es de Dios, hasta que me levanté azorado, pero sí sentí que estaba dando, ¿verdad?, esa batalla, mi espíritu estaba dando esa batalla espiritual, porque lo viví y mi esposa, en ese caso ya estaba casado, mi esposa me escuchó. De hecho, si no me recuerdo bien, ¿verdad?, y perdónenme que no tengo los datos muy claros, pero ella me dijo que no me escuchó bien a mí, que se parecía como si yo estuviera hablando en lenguas. Pero yo estaba claro lo que yo estaba diciendo. Oh, wow. Qué brutal. So, que después de eso, esos momentos que no han sido tantos como antes, pues ya fueron diferentes en ese sentido. Qué brutal. Sí, de verdad. Qué bella esa experiencia. Gracias. Estoy bendecido. Y ¿qué tienes le has pedido algo al Señor? O sea, ¿hay alguna experiencia espiritual que le hayas pedido a Dios? Si le he pedido experiencia espiritual. O si hay algo que tú deseas experimentar en el espíritu. Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Bueno, yo siempre, ¿verdad?, estoy atento y siempre le pido a Dios que me guíe, ¿verdad?, me dé sabiduría y siempre estoy buscando a Dios en todo, en cualquier persona, en cualquier situación.
Y yo le pido a Dios que me dé la sabiduría de entender, ¿verdad? Que cada mínimo detalle que me pasa en mi vida hay un propósito y yo tengo que escuchar y tengo que discernir qué es lo que me quiere decir. Y he tenido la oportunidad recientemente de tener una situación donde tuve que tomar una decisión y yo le pedí a Dios que me diera, me ayudara a entender qué respuesta debería dar y Él se encargó en su tiempo. Fue casi last minute cuando me sucedió, pero lo hizo. So, yo creo que esas experiencias, ¿verdad? Comenzando con lo que tuve y continuando a estar presto a escuchar su voz, es lo que me ha solidificado, ¿verdad? Aquí en el Evangelio. Pues la contestación a mi pregunta es que sí. Tú le has pedido discernimiento espiritual. Correcto. Correcto. ¿Y tú, Nino? ¿Tienes algo? Le decimos Nino. Le van a escuchar, le voy a decir Nino porque es que ella para mí no es Natalia. Natalia es cuando yo tengo coraje con ella. Nino es Nino siempre. Cuéntanos una experiencia espiritual que has tenido, la más que haya impactado tu vida. Bueno, la que más que impactó mi vida fue cuando el Señor me mostraba cómo papi iba a morir. Pero yo no lo sabía. Que en el sueño yo veía cómo el mar se llevaba a papi y entonces yo trataba de rescatarlo y no podía. Y luego que yo tuve ese sueño, al otro día yo trabajaba con mi papá y al otro día yo se lo cuento y él se echa a reír y me dice, pero qué bueno que quien me fui yo y no fuiste tú. Y ya, chévere. Ok. Y como 3 semanas después, pues, papi fallece en el jet ski en el mar. Pero incluso ahí es que yo sé que Dios me había dado el don de soñar. Pero yo no lo sabía, pero él me lo llevaba diciendo desde el 2015, 2016. Me lo dijo aquí en Amelia, me dijo, te enseñaré rostros con dolencias y necesidades y tú pondrás manos sobre ellos. Porque Dios te puede decir, pero te tiene que preparar. Y yo no entendía absolutamente nada. Bueno, yo simplemente hice lo de copiarlo en notes y ya. Y siempre me envió las cosas que Dios me habla al email, por si acaso se me pierde el celular o algo, tenerlo guardado. Y entonces desde el 2015 a 2016 pues lo envié a mi email. Y no es hasta el 2020 que voy y me acuerdo del email. Yo ni me acordaba del email. Y yo cojo y yo dije, es que yo tuve que haberlo guardado como Dios. Y yo no hice nada más que poner Dios en el email. Y boom, me abrió el email del 2015 que fue a través de una hermana aquí en la iglesia. Y yo, por ahí vamos. Y para mí eso fue el más que me marcó. Pero Dios me viene hablando con los sueños desde... lo que pasa es que yo ignoraba. Y no apuntaba desde esa manera. Antes de que sigas contando, voy a hacer una nota. Porque aunque yo no tengo el don de sueño, yo no sueño realmente. Yo creo que esto fue más para quizás para tu beneficio. Natalia tiene ese sueño de cómo papi va a morir. Y la semana que papi murió un domingo, ese miércoles yo soñé que él había muerto. Y me acuerdo que se lo dije random a mami, yo soñé que papi se había muerto, no le di mucho color. Pero Dios me estaba preparando. Además de eso, pero como eso fue lo que a ti te solidificó que yo tengo este don, Dios me habla en sueños, es como, mira, si te queda alguna duda de que yo te estaba hablando, se lo dije a tu hermana también. Exacto. Pero desde el 2012 o 13, yo tenía 2012, es 4º año, yo tenía 17, 18 años. Ahí fueron mis primeros sueños en mi cuarto. Eran sueños horribles con el enemigo, pero cuando te digo horrible, eran horribles que yo me levantaba con náusea, pero no, una barbaridad. Pero la primera vez que los sueños, que el enemigo me está viendo literalmente me enseñó, pues, un demonio que me estaba mirando desde mi televisión. Y entre dormida y despierta, yo no sabía si yo lo estaba viendo dormida, si lo estaba viendo despierta. Yo sé que yo me levanto y le digo a mami ese día por la mañana, mami, yo no quiero entrar a mi cuarto, esto fue lo que me pasó. Y me dijo, yo lo sé. Y yo, ¿cómo? Me dijo, yo lo sé porque el Señor me levantó esa madrugada para interceder por ti que el enemigo te estaba molestando. Y ese día yo me fui para la universidad, a la escuela, no recuerdo, y cuando llega me dice, ¿puedes entrar? Yo ungí tu cuarto, intercedí, bla, bla, bla. Y yo, ok. Pero después de eso yo soñé, yo no sé cuántas veces el Señor me mostraba legiones en mi casa. No es que, y no había altares, no había nada, nosotras somos todas convertidas. Yo no entendía por qué el Señor me mostraba tanto. Y era Él que Él me estaba enseñando el mundo espiritual, lo que yo iba a empezar a ver. Pero le cogí tanto miedo, el Señor lo sabe. No miedo, sino es que no sabía
cómo manejarlo, y ahí es cuando yo empiezo a pedir por sabiduría lo que tú pediste. Y es como que, Señor, ok, si tú me lo vas a dar, o sea, prepárame, explícame, no me lo des. Y el Señor no es loco, Él conoce los tiempos y me empezó a preparar. Después en el 2015, 2014-2015, Él me da la palabra. Y estuvo 3 años en silencio. Y yo ahí se le olvidó lo que me dijo, qué bueno. No me va a enseñar más nada, no va a suceder, no va a suceder nada. Entonces, me acuerdo uno de los primeros sueños que yo empecé a notar. No lo noté, perdón, pero me marcaron porque me pasaba lo mismo que a ti. Tenía el feeling era bien real. O sea, si en el sueño yo veía una pared verde, pero yo sentía que era violeta, yo me dejaba hallar por lo que yo sentía. De lo que hablaste ahorita. Que no sé si era lo que yo estaba hablando, pero yo sé que yo me entendía lo que yo estaba diciendo. Correcto. Entonces, aquí es que hoy hay varios, pero se nos iría las horas y creo que tampoco es importante, ¿no? Pero donde empezamos a menos a marcar fue que antes de que mi papá muriera, nosotros teníamos un viaje a París. Eso fue en el 2019. Teníamos un viaje a París y entonces, de momento yo sueño que yo estoy en el puente de París con un reguero yo me levanto un reguero de muertos en un puente bien famoso en París, que ahora mismo no sé el nombre, pero es un puente famoso. Y hacía mucho frío. Y yo me levanto y lo que hay es muertos y yo me levanto a los muertos y empiezo a ver como que, pero yo estoy en París, como que, ¿por qué hay tantos muertos en ese puente, en esa calle? Pues luego que mi papá muere, pues yo de momento pensé, ay, es que yo no iba a ir a París. Y es que cuando el COVID llegó a Europa, donde no sé si lo puedan googlear o buscarlo, no sé, donde una de las partes que dio fue bien duro fue en París. Francia. Y entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me enseñas París si yo ni soy de allá ni nada? Y ahí es que el Señor me empieza a decir, es que no importa dónde tú, o sea, mis hijos son del mundo. Y si tú lo sueñas, tienes que interceder. Porque donde yo te enseñé muerte era para que tú intercedieras por los abuelitos que estaban perdiendo un nieto, una mamá que estaba perdiendo un hijo por eso, y yo no sabía por qué era, así que asumí y entiendo que era por el COVID. ¿Tú soñaste eso antes sí, del COVID? Meses antes, porque entró como para febrero, marzo, empezó a darse en Europa, y yo soñé eso antes, para la misma fecha, por eso que esto me ha apuntado, porque fue un timeline bien heavy. Fue cuando en noviembre 2019 el Señor también me muestra eran aviones y helicópteros negros cayendo, pero bien fuerte. Y a mí me dio un miedo ver eso que tú dices, pero ¿por qué te dio miedo? Es que el miedo no era tanto ver los aviones cayéndose, era el feeling que yo tenía en el sueño de que, Dios mío, se estaban cayendo. Y lo real que se siente. Es que tú sabes, yo creo que es que tu espíritu sabe que estos no son sueños. Si yo sueño mañana con eso, yo me digo, ay, Dios mío, qué bueno me levanté, era una pesadilla. Ajá. Pero tu espíritu sabe que estos no son sueños. No, porque al igual yo tengo sueños, pero cuando no tengo ese feeling fuerte, no le doy esa importancia, porque pues a veces uno se acuesta mirando el teléfono o algo y pues puede soñar con el mismo disparate que estabas viendo. Pero cuando yo sueño con eso fue en noviembre, en Kobe Bryant, muere en enero. Y ella dice, yo la apunté, y yo, por si acaso era eso. Y una de las reuniones que tuve con el pastor, porque ya yo me empezaba a sentir un poquito, no cargada, pero como que espiritualmente hablando, me empecé a sentir una responsabilidad bien grande, y de momento me empecé a sentir como Bruno, el del Encanto, que era el que tenía visiones y siempre eran catastróficas. Pues me reuní con el pastor y me dice, yo te creo que el Señor te lo ponga. Y yo, pero Señor, ¿por qué con COVID? Yo no conozco a nadie de COVID. Y me dice, porque siguen siendo sus hijos y tú tienes que interceder para lo que iba a suceder. Y pues no sabía en ese momento, la próxima vez que lo vuelva a soñar, pues ya se hizo una catástrofe que pasa en Rusia, en Barcelona, en lo que sea, me toca interceder. Y si puedo, pues unir 2 o 3 más en equipo, ¿verdad? Para interceder por ese evento que vaya a suceder. Lo de Rebeca, mi amiga que fue a Exatlón, yo soñé que ella bajaba de un podio en la 3ª posición. Eso fue en febrero. Y ella se va en mayo. Entonces, y yo la sueño en febrero. Y yo sueño que ella se baja de una posición del 3er podio. Era tercero, se baja ella y quedan 2. Y yo yo solo escribo a mami y a Fabio, lo voy a apuntar por si acaso. Porque yo no sé si fue una loquera que me acosté viendo Exatlón y de momento lo soñé. Y pues cuando Dios la trae de vuelta de Exatlón, ella se elimina en 3ª posición de las mujeres contendientes y ella vino frustrada
porque ella quería llegar hasta la final. Y yo le dije, no sé si esto te calme, pero no era que tú querías llegar a la final, es que era hasta donde Dios te tenía. Era hasta esa posición porque Dios me lo mostró y me lo mostró para traerte comfort en medio de eso. Lo otro fue que fueron muchos, que yo tenía unos notes y este no es mi celular, el de mi hermana, y ahí tengo todo, pero entonces el teléfono nunca me cargó y se apagó. Y en realidad quería anotar los más así que me han chocado, porque han sido varios, pero lo más que yo digo, oh my God. Pero de los poquitos así que me acordé también fue de la muerte del padrastro de Cristi, una prima de nosotros de crianza. Estoy durmiendo y de momento veo como yo estoy mirando, hay una caja fúnebre, eso es muerte. Entonces tengo la foto del papá de ella en la mano. Y cuando yo me levanto, yo, Dios mío, el feeling que a mí me dio fue el feeling de cuando yo vi a papi, estaba en la caja fúnebre. Y decía, mami, te lo tengo que decir porque yo espero que esto no sea real, que tío Carlito vaya a fallecer, y si es así, tenemos que empezar a interceder por Cristina desde ya. Y me dice, pero a lo mejor te equivocaste o maybe fue que viste algo en Facebook de ella, yo, mami, no sé, pero yo sé que si no es tío, va a ser una figura paternal para ella, porque es que el feeling de que era como si fuese papi fue bien real. Ese sí que Dios no me dio break, eso fue en menos de 24 horas. Y ella lo puso en Facebook. Y mami radio le tiré screenshot y me lo envió. Que había muerto el tío de ella, que es padrino de ella. Y era como una figura así paternal para ella. Y si yo hubiese hablado con el pastor antes de todo esto, yo creo que yo lo hubiese escrito y hubiese orado por ella. Pero el pastor me dijo que cuando, ¿verdad?, yo empezara a entender mejor y esto se cuajara mejor espiritualmente para mí, porque ya Dios lo sabe, pues que yo trate de hacer ruta para esa persona, no para advertirle, porque mira, te va a pasar esto. No, mira, quieres orar por algo, te incomoda algo. Y aunque ya Dios me lo haya mostrado, pero empezar a orar por esa persona. Y yo creo que si yo lo hubiese entendido antes, como el pastor me lo explicó, yo lo hubiese escrito a ella, lo hubiese, ¿estás bien? ¿Quieres orar por algo? Y a lo mejor Dios me hubiese dado en ese momento para ir preparándola para ese momento. Pero lamentablemente no fue así, me asusté y se los dije. Y yo dije, Señor, que no sea eso, pero mi deber era haberme acercado a donde ella. Pero eso va eventualmente a... Sí, no, él me dijo, Natalia, no sientas culpa, no. Llegó un momento que yo le pedí al Señor, yo sé que yo te pedí que me dijera en que yo era útil, y esto para mí ha sido fuerte. A veces ni me quiero acostar a dormir porque tengo miedo con lo que yo me pueda de momento soñar en la mañana. Pero pues, nada, las últimas dos para poder ir cerrando, de las que me acuerdo, era que Mila se había caído en una piscina. Mila es mi nena. Se había caído en una piscina y la había ahogada. Créanme que la muerte de papi, el sueño fue bien heavy, pero cuando yo soñé esa de Mila, yo decía, Señor, si esto va a suceder, prepárame. Si tú quieres que yo intercedo. Vamos a evitarlo. Y si... Es que lo más que le podía repetir era que si fuera a suceder, que me preparara. Entonces yo me quedé callada, yo no se lo dije ni a Fabiola ni a Mami, porque si yo les decía esto, ya no iban a dormir hasta que sucediera algo. La íbamos a encerrar en una caja. Exacto. Entonces yo me quedé en Cabo Rojo para el mes de junio. Que en Cabo Rojo fue donde murió papi. Que a mi hija le llega a pasar algo en Cabo Rojo, ya yo le pedí, yo le hubiese pegado fuego al pueblo. Mentira. Yo estoy durmiendo y me levanta mi suegra como a las 7 de la mañana, porque estábamos en un cuarto y la puerta se podía abrir, no tenía lock. Y más abajito, como 10, 12 pies más adelante, estaba la piscina. Y entonces ella me dice, ella no me dice a mí, era una litera. Yo estoy arriba para que abajo Eric pudiera dormir cómodo con la nena. Y yo estoy dormida y yo lo único que escucho es, ¿y la nena? A mí se me viene ese sueño que yo lo había soñado hace como 2 meses. Mi suegra me dice que ella nunca me dice lo que es el instinto de mamá, y yo por dentro es que no era el instinto de mamá, es que Dios me había mostrado algo, pero yo no podía decirlo. Lo podía decir, pero no quería causar, ¿sabes?, algo. Y yo me tiré de la litera, y yo abrí la puerta y mi nena está de frente a la piscina contemplándola así. Ya lo que tenían 2 añitos. Mi corazón se me desprendió. Cuando yo la vi, porque ya yo estaba preparada para verla flotando. Ya yo estaba preparada para ver el sueño. Cuando yo la vi, a mí lo único que me salió fue decirle, Mila, entra. Porque lo único que resta es darle gracias a Dios. Mila, entra. Y eso fue el tema de ese fin de semana, lo que había pasado con Mila, que Mila esto y lo otro. Y yo estaba tan calmada,
porque yo saboreé por primera vez que un sueño no fue realidad. Y fue como que ay, sigan hablando de eso, no importa. Fue como me quitaron como una legión de encima y no se hizo realidad. Entonces, después de ahí un peso, no una legión. Un peso no. Es que es lo único que se me viene a la mente, porque es que está brutal. Entonces, después de ahí yo entendí que si yo puedo soñar con eso, yo debo interceder. Porque cuando yo oré lo de Mila, fue bien fuerte. Yo estuve mucho tiempo que me invitaban para cumpleaños con piscina. Yo no iba. Me invitaban, yo no iba. La nena, me la pidieron para un viaje. ¿Qué? No, pero era que no podía decir. Entonces, después que yo que Dios me lo muestra, yo intercedo por eso. Luego ahí yo entiendo que Dios te enseña las cosas. Puede ser que tú cambies, tú no. Dios te usa para que tú ores por eso, intercedas, para que conmueva su corazón, no solamente él, sino la guerra espiritual también cae con el enemigo y eso pueda intervenir en un evento que vaya a suceder. Y la última, ya que con Mila aprendí eso, que debo soñar y debo interceder por eso, es la de mami, que yo soñé que mami me faltaba. Y cuando yo soñé eso, yo, de verdad que te estás pasando. Y fue un sueño tan real como cuando papi nos faltaba en el sueño. Eso yo tampoco se lo dije a ti, yo no se lo dije a mami, yo se lo dije a nadie. Y y yo dije, mira, Señor, yo voy a interceder como yo intercedí con Mila. Si esto llega a ser de verdad, me coge en un capestrano, me coge el yo no quiero este don, yo no te vuelvo, yo no voy a usar estos sueños para servirte, yo me en rebeldía total, pero intercedí por eso. No pasó ni un mes que mami me escribe, me iban a atropellar. Pero eso puede pasar a diario, ¿cómo que te iban a atropellar? Y me dice, estoy pasando por Santurce, y donde mami trabaja en una avenida bastante rutinaria, concurrida. Y mami dice, Natalia, tan así que tuve que llegar al trabajo y me tuvieron que calmar. Y yo, ok, aquí vamos. Este era el sueño. Entonces me dijo, yo iba a pasar y si no es porque yo me retracto, el carro lo siguió y todas las personas que estaban se quedaron en shock porque yo fui la que reaccioné y me tiré corriendo para atrás porque el carro le pasamos ahí por el lado y nunca paró la recta. O sea, que no fue que se dio cuenta y paró, no es que no sabemos qué pasaba, que le iban bollado, como uno dice. Y ella se que mami tuvo que llamar a la de recursos humanos para que la escuchara, o sea, como botar el golpe. Y yo, que esto de verdad pudo haber pasado. Y yo al tiempo, que mami me lo dice, yo, mami, te lo puedo decir ahora porque no sucedió nada, pero pasó esto y esto y esto. Y me dice, ¿tú oraste por mí? Y yo, mami, pues, claro que oré por ti, intercedí porque me dio mucho miedo. Y me dice, si tú oraste por mí, por eso fue que no pasó nada. Y yo, no, mami, no. Es que Dios no quiso tampoco que te pasara nada. Así que, para contestar tu pregunta, sí le pido mucho discernimiento al Señor para saber cómo y con quién interpreto, porque no todo lo espiritual se dice. A veces es algo entre tú y tú con el Señor. Definitivo. ¿Verdad? Esa es una de las preguntas que yo tenía para ti, ¿verdad? ¿Cómo has visto eso desarrollándose? Y poder discernir, yo creo que es bien, bien importante. Y creo que con el tiempo, ¿verdad? Eso es algo que se va desarrollando para ti como persona y cualquier persona que esté pasando por eso también. Creo que el discernimiento es súper, súper importante para saber cuándo es momento. ¿Y con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Exacto, cuándo hay que orar, cuándo hay que interceder, cuándo hay que alertar. Creo que eso, la palabra es alertar. Esa fue la palabra que usó el pastor. No se me acordaba. No me acordaba. Y me dice, puedes alertar de una manera sutil, y vas aprendiendo. Y incluso después de esa conversación que tuve con el pastor, Dios se me fue en blanco por una semana y llegué a extrañar eso. Porque eso era como que, aunque era medio miedosito, en ese sentido, pues conlleva mucha responsabilidad, pero el Señor tuvo silencio conmigo en los sueños esos días. Y mira qué cosa, una de mis oraciones era, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te uso? Porque a veces uno se pone incrédulo y tú vas a decir, pero ¿cómo, Natalia? Así después. Y yo me puse así, Señor, ¿cómo te sirvo? ¿En qué puedo ser útil? ¿Cómo? Y vuelve y me recalca a través de aquí en Amelia, a través de otra diácona, las mismas palabras que usó en el 2015. Y no hay algo en particular, no necesariamente tiene que ser algo gigante como salvar una vida, puede ser algo tan pequeño como simplemente interceder y hacer por eso, lo que Dios quiere. Correcto, en esos tiempos de timeline que tenía escrito, me muestra muchas caras, a veces de madrugada. Y llegó un punto en que, yo tengo que orar por esta persona o por esto. Y a veces uno dice, tengo que orar, y es que a veces
el sueño gana. Pero cuando es tan real de que te lo pone, porque Dios me dice, te voy a mostrar el rostro con necesidad y dolencia, me lo dio en el 2015. Luego hubo un tiempo que, pues con lo del sueño, me alejé un poco en ese sentido espiritualmente de Dios, porque yo no quiero esta responsabilidad. Y yo le dije al Señor que cómo me podía usar. Y no, es aquí, porque me lo recalcó tan reciente como hace una semana, el lunes antipasado, a través de otra diácono, y me dijo, es que yo te voy a mostrar gente con necesidades. Y yo, ok, ya. Una anciana. Sé que no me voy a librar de esto, así que todavía me estoy puliendo. Qué brutal. Ya ven por qué no nos gusta cuando ya empiezan las conversaciones con Soñé. Bueno, en mi caso, la experiencia que les quería compartir, no voy a dar voy a usar, voy a sustituir ciertas cosas, por ejemplo, porque esto es algo bien reciente, no quiero decirlo, no porque es un secreto, tú lo conoces, pero así abiertamente como no lo quiero decir como tal. Voy a cambiar ciertas cosas, por ejemplo, yo no tengo muchas experiencias de esta naturaleza, y la razón es porque yo le pedí a Dios que no me las diera. Cuando yo empecé a venir a Amelia, que Amelia es una iglesia bien avivada en el espíritu, y yo empecé a ver las manifestaciones del Espíritu Santo, por alguna razón yo me sentía, la palabra correcta no es miedo, era como un temor reverente que me ponía incómoda, supongo. Era algo que yo no, o sea, era algo, ¿sabes? Cuando el Espíritu Santo está tan palpable que o sea, tu cuerpo está tratando de reaccionar, pues por alguna razón mi instinto era tratar de controlarlo, de cohibirlo. Es algo bien extraño. Y como desde pequeña yo he tenido mi conexión con Dios. O sea, Dios no era algo nuevo para mí en ese momento. Yo empecé a decirle, cuando me empiezo a encontrar con estas experiencias, le digo a Dios, yo estoy contenta con una relación tú a tú. Yo no necesito que me impongan manos, yo no necesito profecía, yo no necesito... igual. Yo no necesito nada de esto. Yo estoy contenta con aprender a escucharte y a verte en los detalles. Y así ha sido siempre mi relación con Dios. Yo no tengo este tipo de experiencia. Pero recientemente, específicamente cuando empiezo a hacer este año en particular, yo siento que mi fe ha cambiado, ha evolucionado. Y una de las cosas que ha pasado en estos meses, en este mes pasado, fue el libro de Gille, de la doctora Liz Millán. Gille Ávila, la vida de Gille Ávila, un testimonio vivo del pueblo de Dios. Y leer esas historias me hizo pensar de que yo me puedo estar perdiendo. Y le dije a Dios que yo no iba, le dije al Espíritu Santo, yo no voy a ponerte más trabas, yo no voy a ponerle más pies a esto. Si tú quieres hablarme de manera distinta, porque yo aprendí a escuchar a Dios yo sola, o sea, no sé explicarlo. Yo podía ver y escuchar a Dios no sé, sola. No sé explicarlo, nada. Le digo a Dios, no voy a poner más trabas en esto. Si tú quieres darme experiencias nuevas, experiencias espirituales, las voy a recibir. No me voy a poner más a ella y estoy orando por esto. Y hubo un día que viene a mi mente, no voy a decir lo que el Señor me dijo, voy a sustituirlo por algo, no es esto, pero usando el ejemplo, el Señor me dijo, vas para las Olimpiadas. Y yo, ok, yo nunca he querido ir a las Olimpiadas. Qué raro, esto no es un sueño mío. Porque no fue me gustaría ir a las Olimpiadas. Fue como si fuera un mandato. Y yo le dije a Dios, si esto eres tú, búscala, por favor, confírmame que esto eres tú. Entonces, 2 días después, me levanto de madrugada y cuando voy a volver a acostarme, decido que no voy a orar porque me voy a caer dormida. Digo, voy a leer la Biblia un rato. Cuando abro la Biblia, el Señor me dice, vete a tal libro. Y cuando estoy llegando al libro, el Señor me dice, busca donde habla del deporte tal, del deporte que es un deporte que se juega en las Olimpiadas. Un ejemplo. Aquí todos somos olímpicos. Tenis. Ajá, oro. Okay, ya está, exacto. Busca ahí donde se hable de tenis. Y yo, yo no sabía si en ese libro se hablaba de tenis o no. Y encuentro la porción de ese libro donde habla de tenis.
que no es tenis, sabemos que no es tenis. Y leo lo que era, hago unos apuntes, intercedo, siento la presencia de Dios, y al otro día por la mañana le digo, ¿qué caramba pasó ayer? ¿Por qué tú me dijiste eso? Como que no entiendo. Y ese mismo día por la noche, estoy en la universidad y veo a este compañero que no veía hace mucho tiempo, porque tenemos, o sea, yo estudio casi siempre de día, él estudia de noche, pero yo sé quién es porque compartimos la fe, y yo sé que es un varón que tiene el don de ciencia y profecía. Y estamos teniendo una conversación, y estamos hablando y él me para en seco y me hace así. Yo estaba como que aquí, en este lado, y él está donde tú estás, y él me para haciendo un gesto entre medio de nosotros, y hace, yo siento la presencia de Dios. Y yo me eché para atrás, pues yo aquí bien, este varón tiene el don de profecía. Y vuelve y me dice, yo siento ahora mismo la presencia de Dios. Y yo, ¿ok? Y se queda así quieto un rato. Cuando viene en sí, porque supongo que Dios le está mostrando, me dice, tú vas para las Olimpiadas. Y tú vas a jugar tenis. Y tú vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y lo que a Dios me había dicho a mí en la intimidad, más lo que me había mostrado de madrugada, hizo sentido. Esa es yo creo que es la experiencia más impactante, más obvia que he tenido con el Espíritu. Y no solamente eso, sino que además de que fue una experiencia espiritual, es la primera vez que recibo una palabra así profética de parte de Dios. Y es tan lindo que es algo como que no solamente una experiencia, como que se confirma, ¿verdad? Sí. Me dice que empezó en varias ocasiones y que se confirma una detrás de la otra, y eso es lo más lindo, ¿verdad? Porque tiene una fluidez. Sí, exacto. Y fue rápido, o sea, lo del pensamiento fue martes, miércoles de madrugada lo de la Biblia, y el jueves me lo encuentro a él. Y eso ha sido una experiencia que sin duda alguna ha aumentado mi fe. Me ha hecho pensar que parte, ¿verdad?, de la vida en el Espíritu me he perdido. Pero sí, esa es la experiencia que les quería compartir. Todo marca. Así que nada, ¿tienen alguna otra cosa que quieran compartir no quizás una experiencia, sino que alguna exhortación en cuanto al tema, algo que quieran compartir? Yo creo que, ¿verdad? Lo que hemos hablado, creo que de alguna manera u otra lo hemos hablado aquí, es ese discernimiento, ¿verdad? De Dios que nos permita discernir lo que estamos experimentando para saber qué es lo que tenemos que hacer. Mi exhortación siempre va a ser a cualquier persona que nos esté escuchando que sienta que está teniendo alguna experiencia espiritual, que busque un líder religioso, que busque ayuda, que busque información, o simplemente ore al Señor, ¿verdad? Ore a Dios que le siga mostrando, ¿verdad?, cuál es su propósito, porque al fin y al cabo, aunque sean tiempos retantes en el camino mientras estamos aprendiendo, o tengamos que ir desarrollando ese coraje para enfrentarlo, hay bendición. Hay bendición en lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, ¿verdad?, en el don que pone en nuestras manos, para bendición para nosotros y para las otras personas, ¿verdad?, que potencialmente podamos impactar. Esa es mi exhortación. Amén. Los quiero dejar con una lectura en Primera de Corintios. Y voy a leer esto para cerrar, porque en el caso de Natalia, en los sueños, lo que quiero decir es que a todos Dios nos ha dado dones espirituales. Y pueden troncharse, como probablemente quizás yo he hecho, quizás, no sé, quién sabe, a lo mejor lo hice poniéndole ese stop al Espíritu Santo, pero todos tenemos dones. No vemos uno de nosotros que no lo tenga.
Mi exhortación es que le pidan a Dios que se los muestre, que se los revele, porque además de que el don es una manera de servir al Señor, es el conducto por el cual tú vas a servir. Es un regalo de Dios, porque entiendo lo que exacto. Es un regalo de Dios. Además de que el don es el conducto por el cual tú puedes servir a Dios y serle útil a Dios, es una fuente de fe. Es una fuente de fe que te va a acompañar toda la vida. Una fuente de fe a la que tú puedes recurrir. Porque ves a Dios manifestándose a través de esos dones. Y está en 1 Corintios 12, 4, de 4 en adelante. Dice, los dones que recibimos son diversos, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero todas lo son por encargo de un mismo Señor. Y hay diversos poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que los realiza todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Voy a leer eso otra vez porque me encantó. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. A Dios todos nos da un don que nos prueba, que no nos hace escapable la conclusión de que el Espíritu Santo es real, para provecho de todos. Y a través de eso, aprovecha a todo, a la comunidad, a la gente a nuestro alrededor. Por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría, y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundidad de conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de sanar, el don de sanar enfermo. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A uno, Dios le da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros les da la capacidad de hablar lenguas. Y todavía a otros le da la de interpretar lo que en esas lenguas se haya dicho. Pero todas estas cosas las hace el mismo y único Espíritu, dando a cada cual lo que a él mejor le parece. Así que los dejamos con esto. Les doy gracias otra vez a Joel y a Nino por haber estado en este podcast, habernos compartido sus experiencias. Esperemos que haya sido edificación para su vida. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.